esta, es decir, la audiencia ante este honorable Senado, la oportunidad para formularla. Es decir, se sugiere que aquí habría operado algo así como una preclusión procesal que impediría invocar ante este honorable Senado tales defectos de la acusación. Con el máximo respeto, estas opiniones son erradas. Cabe señalar en primer lugar que esta no es una materia que pueda ser planteada como cuestión previa. Esta solo cabe, la cuestión previa, según el artículo 43 de la Ley Orgánica, cuando la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política establece para interponerla. Y si se revisa la Constitución Política, tales requisitos son únicamente el quórum exigido por la ley, por la Constitución para deducir la acusación, y que el ministro se encuentre en funciones, o bien que habiendo cesado en el cargo, ello no haya ocurrido más allá de 3 meses desde el momento en que se formuló la acusación. La Constitución Política no establece ningún otro requisito para promover una acusación constitucional. Mal podía entonces formularse esto como cuestión previa. Pero en segundo lugar, y esto es mucho más importante, pretender que la defensa solo puede plantear determinadas alegaciones o argumentaciones como cuestión previa es subvertir completamente el sistema normativo de una acusación constitucional. Porque ello supondría exigirle a la defensa plantear un argumento precisamente de defensa ante el órgano acusador y no ante el tribunal. Porque no podemos olvidar que la Cámara de Diputados actúa aquí exclusivamente como órgano acusador. Ello se desprende de los artículos 52 de la Constitución, 46, 47, 49 y 50 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. A su vez, los artículos 53 de la Constitución, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso, también demuestran indudablemente que es el honorable Senado el tribunal, pero no solo el tribunal, es el único tribunal llamado a actuar como tal en el marco de una acusación constitucional. Y por lo mismo, es este, y solo este el órgano ante el cual debe plantearse las defensas. No tiene sentido interpretar la normativa constitucional porque siendo insuficiente no regula toda materia, en el sentido de exigir que esta defensa deba plantear una defensa ante el órgano acusador. Eso no existe, no es sensato en ningún sistema jurídico. De hecho, si uno revisa la redacción del artículo 43 de la Ley Orgánica, se encontrará con que la defensa que plantea la cuestión previa y ella es desechada, simplemente se ve privada de volver a plantear la misma materia ante el Senado. Es decir, obligar a la defensa a plantear como cuestión previa una defensa de fondo es lo mismo que decirle que tiene que plantearla ante la acusación y que si la acusación la rechaza ante el Senado el argumento simplemente no se puede plantear. En conclusión, honorables señorías, no cabe ninguna duda que la acusación en contra del ministro señor Beyer adolece de insalvables vicios que hacen imposible que la misma sea acogida. Y para concluir este capítulo quisiera recordar únicamente que el baremo universal que permite medir la seriedad de un sistema democrático es la vigencia efectiva en él de la regla de derecho. Hacer lugar a esta acusación en contra del ministro señor Beyer supondría hacer caso omiso de la regla de derecho en nuestro sistema democrático. Hacer lugar a la acusación constitucional solamente demostraría que en Chile la regla de derecho cede ante otras consideraciones, por ejemplo, de orden político. Por la seriedad de nuestro sistema democrático, esperamos que ello no suceda. ¿Terminó su señoría? Todavía no puede llegar a ser. Don Enrique. Gracias, presidente. Voy a decir senador Barro. Me voy a referir enseguida, señor presidente, a los 3 capítulos principales que tiene la acusación. Básicamente, y comenzando por el deber de fiscalización, que en verdad es el corazón de la acusación y que del cual dependen los otros dos, el jerárquico y el de la probidad. Se reprocha al señor ministro Beyer haber hecho oídos sordos frente al fenómeno del lucro en la educación universitaria. En verdad este es, como digo, el corazón de la acusación y el reproche es por completo injustificado. Subyace a todo este capítulo una acusación consistente en que el ministro Beyer no habría corregido las deficiencias del sistema que fue deliberadamente diseñado para que el Estado tuviera una mínima injerencia en el funcionamiento de las universidades privadas. Es una decisión política esa. El sistema entró en crisis y llegó el momento de repensarlo. La responsabilidad de esa crisis, como todos sabemos en nuestro fuero interno, no es del ministro Beyer. Por eso esta acusación es tan injusta como esquiva respecto del verdadero problema.
Detrás de esta acusación se esconde un secreto a voces. Por décadas no se ha fiscalizado la provisión de lucro en la educación superior. Tal secreto a voces, sin embargo, esconde otro secreto a voces: el sacrificio injusto del ministro Beyer. La imputación específica. Esta imputación se contiene en el tercer capítulo de la acusación, que es con distancia, como digo, el de mayor extensión. Los acusadores formulan diversos reproches puntuales que en esencia consisten en que el ministro Beyer contaba con antecedentes suficientes acerca de prácticas contrarias a la ley que prohibía el lucro. Según los acusadores, estos antecedentes justificaban el ejercicio de facultades fiscalizadoras y sancionatorias que el ministro no ejerció. Al efecto, los acusadores invocan numerosos recortes de prensa, denuncias de particulares, el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que fue rechazado por esa corporación, informe de consejos asesores presidenciales convocados en 2006 y 2008 por la presidenta Bachelet. De lo que se ha hecho un gran caudal a propósito de lo expresado por algunos profesores de la Universidad de Chile y del ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, ya lo habían expresado como problema acuciante los miembros de las referidas comisiones de la presidenta Bachelet con participación incluso del propio ministro Beyer muchos años antes. Pero es aún más sorprendente que se invoquen esos antecedentes varios años después de la publicación de los libros de María Olivia Monker sobre el negocio de las universidades en Chile, que ya tiene por lo menos 5, y además otros libros que tienen 5 y 7 años de antigüedad. Aún más, el problema ya había sido objeto de mociones de señores senadores de esta alta Cámara, y se ha expresado con toda claridad y mayor autoridad en el seno de este Senado de la República. Los antecedentes que dan cuenta de ciertas operaciones contractuales ejecutadas por algunas universidades y que les permitirían desviar recursos hacia personas relacionadas es un antiguo hecho conocido, o digamos sobre el cual se ha discutido en Chile. En la acusación también se formulan algunas imputaciones específicas. Se acusa al ministro de haber tardado en dar respuesta a ciertas solicitudes de algunos profesores o de haber omitido o demorado el inicio de procedimientos frente a determinadas denuncias. El problema, honorable Senado, es un problema de proporcionalidad. Acusar a un ministro porque no responde cartas, por muy dignas que sean las personas que las envían, en circunstancias que recibe miles de comunicaciones en un año, significaría obligarlo a abandonar sus funciones. El problema de fondo es el lucro en la educación universitaria. Ese es el problema de fondo tras esta acusación. El planteamiento de los acusadores corresponde a un diagnóstico compartido hace tiempo por parte importante de la sociedad. Según diversos análisis, algunas universidades transgredían la prohibición legal de perseguir el lucro en forma oblicua, mediante contratos con personas relacionadas. Las condiciones de estos contratos permitirían un flujo de dinero proveniente de la actividad universitaria a las personas relacionadas de la universidad. Estas prácticas violentarían la ley que obligan a las universidades privadas a constituirse como personas sin fines de lucro. Además, aunque esta posición es más controvertida, estas prácticas serían cuestionables porque un fraude a la ley de este tipo afecta la calidad de la enseñanza en la medida que los recursos que generan las universidades no son destinados a la propia actividad universitaria, sino que van como remanentes a los controladores. Por eso el fenómeno del lucro es un problema que concierne, honorable Senado, a políticas públicas. Aunque tales prácticas serían ilegítimas por el fraude de la ley que envolverían, acreditarlas para efectos sancionatorios, sin embargo, es extremadamente difícil bajo el marco legal vigente, pues los contratos que permitirían retirar excedentes se celebran, honorables senadores, sin dejar rastros visibles. Los propios acusadores reconocen esta dificultad. Basta analizar en su escrito los párrafos que transcriben el informe del Consejo Asesor convocado por la presidenta Bachelet en 2008. Comillas, los mecanismos a través de los cuales se canalizan los excedentes de la universidad de sus propietarios no son transparentes y por lo tanto no se encuentran documentados. El Consejo, aunque se refiere principalmente a la triangulación de beneficios mediante negocios inmobiliarios, agrega aquí comillas, los mecanismos de transferencia de recursos han adquirido formas más variadas y complejas. Lo cierto es que individualmente consideradas, ninguna de las operaciones para lucrar es ilegal bajo la ley actual. Las universidades pueden contratar servicios con terceros. Las universidades pueden contratar con terceros que sean personas relacionadas. Y los precios que se pagan para esos servicios no están sujetos a control alguno. Las sociedades anónimas en Chile están sujetos a mecanismos de control, de transferencia donde hay interés
que son muy superiores a las que existen en materia de universidades. En materia de universidades simplemente no existe el artículo 44 de la ley 18.046 sobre sociedad anónima. Por eso, ni aún ante la evidencia de tales contratos podría concluirse en forma inequívoca que las universidades cometen actos irregulares. Solo una norma legal se preocupa del lucro, y de esa norma legal es poco lo que podemos sacar. El marco legal vigente contiene el artículo 53 de la Ley General de Educación, que prescribe que las universidades privadas serán siempre corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. La única exigencia sobre la materia consiste en que las universidades deben constituirse como corporaciones o fundaciones. La regla alude al lucro como un fin que debe permanecer ajeno a la actividad universitaria, pero no hay en el marco legal de las universidades ni del Ministerio de Educación ninguna otra regla que se refiera al lucro. Sobre la base de esta única regla, la acusación sugiere que el marco regulatorio de la educación superior sería suficientemente denso. Con ese propósito, la acusación echa mano a diversas disposiciones de carácter general que obligarían al Ministerio a hacer algo en relación con el fenómeno del lucro. En su mayor parte, estas reglas describen de modo general el papel de los ministros de Estado. El más característico es la Ley de Base de la Administración del Estado, cuyo artículo 22 afirma que los ministerios deberán velar por el cumplimiento de las normas dictadas y fiscalizarlas de su respectivo sector. Estas reglas tienen importancia, en tanto establecen principios de debido funcionamiento, pero no atribuyen por sí solas potestades concretas de acción. ¿Cuáles son las facultades fiscalizadoras del Ministerio respecto a las universidades privadas? Los acusadores hablan de ellas como si todos supiéramos de qué se trata, pero nadie dice cuáles ni dónde están, ni tampoco las cartas que ha recibido el Ministerio y la diversa invocación que se ha hecho durante la exposición de los honorables diputados acusadores. Veamos, ¿cuáles son esas normas? Son dos normas. Artículo 64 de la Ley General de Educación. El Ministerio puede revocar el reconocimiento oficial de las universidades y cancelar su personalidad jurídica en caso que éstas infrinjan sus estatutos, realicen actividades contra el orden público o dejen de otorgar títulos profesionales. Artículo 52 de la Ley 20.129 sobre aseguramiento de la calidad de la educación. La División de Educación Superior, encargada del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, puede requerir determinadas informaciones de naturaleza financiera y contable, pudiendo imponer multas hasta 100 UTM en caso de incumplimiento. Esas son las dos normas. Pero ocurre que el CIES no es una herramienta idónea para detectar operaciones contractuales. En el mejor de los casos, permite acceder a los estados financieros de una universidad que no da cuenta de contratos, no da cuenta, lo único que tiene son una columna de ingresos y una columna de gastos. ¿Cómo se componen los ingresos, cómo se componen los gastos? Están en ciertas partidas, pero no hay forma posible de saber si a través de esos contratos se ha lucrado en favor de terceros. Con esa información, solo pueden conocerse los ingresos y gastos de una universidad y no sus políticas contractuales, mucho menos si estas propician la transferencia de un valor hacia personas relacionadas, honorables senadores. Por otro lado, la principal herramienta con que cuenta el Ministerio es la que le permite cerrar una universidad mediante la cancelación de la personalidad jurídica. Como lo deja en evidencia el caso de la Universidad del Mar, se trata de una herramienta problemática, porque la ley tampoco define la manera como se debe llevar a cabo ese proceso. La consecuencia es que el cierre de una universidad deja a sus estudiantes y académicos en una situación de desamparo. El Ministerio no tiene medios para disponer por acto de autoridad que esos estudiantes sean acogidos por otras universidades. Pues bien o mal, bajo la ley actual el Ministerio solo puede desplegar buenos oficios, como lo ha hecho en este caso. Eso es precisamente lo que ocurrió en la Universidad del Mar. Por eso esta herramienta debe usarse con extremada cautela y sobre la base de antecedentes verdaderamente irrefragables. ¿Qué se requeriría para controlar el lucro? Para configurar la ilegalidad de las operaciones que se refiere a la acusación, tendrían que estimarse constitutivas de un fraude a la ley. Ahora bien, la detección de este tipo de ilícitos, todos los que de alguna manera nos hemos dedicado al derecho bien lo sabemos, requeriría lo menos. 1. Tener acceso a los contratos celebrados por la universidad con terceros. 2. Demostrar la identidad de intereses entre esos terceros y los miembros de la corporación universitaria. 3. Conocer los precios de mercado en que se transan esos bienes y servicios. Y ojo, muchos de los bienes en que funcionan las universidades no tienen precios de mercado precisamente por su destinación universitaria. Y 4. Comprobar que los precios que la universidad paga por esos bienes y servicios exceden los precios de mercado. Las
capacidades reales de fiscalización del Ministerio no le permitirían controlar todos esos aspectos, señores honorables senadores. ¿Cuáles son las facultades que tiene el Ministerio? Los acusadores no han invocado facultades distintas de las únicas dos que he mencionado. Y no lo han hecho por la sencilla razón de que no existen. Ninguna regla permite al Ministerio incautar documentos. Ninguna regla permite al Ministerio allanar universidades o practicar visitas de inspección. Menos aún efectuar incautaciones ni intervenir sus sistemas informáticos. Ninguna regla permite al Ministerio citar a declarar bajo juramento a directivos. Ninguna regla permite al Ministerio determinar ni controlar los precios de transacciones de las universidades. Y así sucesivamente, honorable Senado. Así las cosas, el Ministerio podría requerir determinadas informaciones de las universidades privadas, pero no tiene herramientas de imperio para efectuar una fiscalización eficiente, porque ninguna regla positiva habilita al Ministerio a forzar a las universidades que se resistan a colaborar en la materia. Existe consenso acerca de la debilidad del marco legal, honorable Senado. Esa es la situación actual del Ministerio frente al lucro, y este análisis es compartido por la comunidad. Así, en el propio informe de la Comisión Fiscalizadora de la Honorable Cámara de Diputados, sobre la cual se funda buena parte de la acusación, reconoció con toda claridad que la educación de la universitaria está desregulada, y lo afirma al menos en 3 oportunidades. La conclusión sexta señala un conjunto de normas que permitió, incentivó y fortaleció un sistema de educación superior prácticamente desregulado. Conclusión décima, una gran industria casi totalmente desregulada. Conclusión undécima, una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de educación superior privada sin regulación. Todas estas afirmaciones, honorables senadores, son de la comisión investigadora presidida por la honorable diputada Alejandra Sepúlveda. Ante conclusiones tan contundentes, es simplemente inaceptable asumir que de la noche a la mañana hay en Chile un régimen legal exigente sobre las universidades. De hecho, varios de los honorables senadores aquí presentes han promovido mociones que buscan precisamente prohibir contratos entre universidades privadas y sus partes relacionadas. Estos proyectos asumen, por cierto, implícitamente que bajo la ley vigente esos contratos son válidos. Tales mociones han sido incorporadas por lo demás a la discusión del proyecto de ley sobre una superintendencia de educación, que se tramita actualmente en el Senado. El correlato de esa falta de regulación es la debilidad del Estado frente a las universidades privadas. Esa es la verdad, debilidad del Estado frente a las universidades privadas. Existe un amplio consenso que no existe un adecuado equilibrio entre el desarrollo privado de la educación universitaria, que ha traído muchos beneficios también al país, y las exigencias correlativas de regulación. Así los más diversos antiguos ministros de educación que han sido sujetos presenciales de este problema han sido unánimes en dar fe acerca de las escasas facultades que tiene el Ministerio de Educación. Igualmente son expresivas las opiniones de varios honorables senadores durante la discusión del proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior. Así, el honorable senador Gómez sostuvo que si bien existen en la actualidad los instrumentos legales y los mecanismos para fiscalizar las universidades del Estado, no ocurre con lo mismo con las universidades privadas. Y el honorable senador Quintana declaró que no hay dudas de que nuestro país requiere urgentemente la creación de una superintendencia de educación superior, y luego agregó: lo importante es que ella cumpla el propósito para el cual se establecerá, esto es fiscalizar de manera que situaciones como la Universidad del Mar queden desterradas de nuestra historia. Por su parte, el senador Ignacio Walker valoró la propuesta del Ejecutivo de crear una superintendencia de educación superior y enfatizó que existe un consenso transversal acerca de esta necesidad. Existe un amplio consenso técnico, agregó, en cuanto a la necesidad de contar con una institucionalidad, con reglas del juego que permitan fiscalizar el uso de los recursos públicos y cuestiones tan importantes como la prohibición del lucro. Muchos de los honorables senadores que expresaron esta idea manifestaron desacuerdos con el proyecto presentado por el ministro Beyer. Ello es natural en la discusión política de un proyecto. Sin embargo, todos coincidieron en la necesidad de legislar en la materia. En suma, hay una falacia ostensible en pretender que el ministro Beyer habría infringido las reglas del juego. Todo indica más bien que mediante esta acusación se busca atribuir al ministro Beyer la responsabilidad por la inexistencia de esas reglas. Lo que en realidad quiere enjuiciar hoy ante el Senado son las debilidades de un régimen concebido sobre la base de la ausencia de regulación. Y este déficit no obedece a un descuido del legislador, como he dicho, sino a una opción deliberada. Los encargados de redactar las leyes en esa época confiaban en que todos los mercados podían funcionar desregulados.
No olvidemos que además la ley de universidades del año 1981 antecede a la gran crisis económica del año 1983, que fue la primera gran crisis que se debió precisamente a factores de regulación. El supuesto es que en un sistema desregulado la competencia haría triunfar a las buenas universidades sobre las malas. El débil o casi nulo control del Estado en este régimen no es un accidente, sino que es consustancial a su diseño. Hoy día, en presencia de algunas de las más graves consecuencias de ese modelo, podemos como país pensar en un sistema eficiente de control. Sin embargo, un cambio de reglas del juego solo lo puede establecer el legislador. Por razones constitucionales bien conocidas, solo la ley puede ampliar la facultad del Ministerio en esta materia. En derecho público solo se puede hacer lo que la ley autoriza, y así lo declara el artículo 7 de la Constitución. El Estado de Derecho exige que toda facultad del ministro sea fijada en forma expresa por el legislador, más aún si se trata de facultades fiscalizadoras, que necesariamente inciden en garantías constitucionales. No hay facultad fiscalizadora que no incida en privacidad, en garantías constitucionales clásicas. Por consiguiente, es el dominio de la ley. No es el dominio de las atribuciones que se puede arrogar sin fundamento legal sólido un ministro de Educación. La acusación contra el ministro Beyer razona sobre un postulado opuesto, que resulta extremadamente disruptivo frente a esa institucionalidad. Los acusadores pretenden que de la facultad del Ministerio para imponer una sanción podría inferirse una amplia facultad para fiscalizar. Se pretende inferir facultades fiscalizadoras implícitas de las cuales el ministro carece. Esa pretensión es abiertamente contraria a los principios del gobierno de la ley. Asimismo, amplía de una manera impredecible las facultades normativas del gobierno. Aquí hay un problema también estructural. La pretensión de la acusación es ampliar las facultades implícitas del gobierno en desmedro de la ley. Los acusadores han invocado declaraciones del Contralor General de la República. Y sobre esto quisiera brevemente detenerme. Expresadas ante la comisión investigadora de la Cámara, ante la comisión que investigó la acusación contra el ministro Beyer, el Contralor se excusó. En aquella instancia, que todavía estaba y que por lo demás fue anterior a la entrada del ministro Beyer al Ministerio, en aquella instancia el Contralor sugirió que el Ministerio de Educación contaría con una musculatura fiscalizadora. Sin embargo, honorable Senado, los pronunciamientos formales del Contralor se expresan en dictámenes. En ellos la Contraloría siempre ha sido implacable en exigir que las actuaciones de la Administración se ajusten rigurosamente a la ley. En este sentido, la Contraloría sienta un principio general cuando afirma que el Ministerio está obligado a fiscalizar, comillas, en el ámbito de las competencias que le atribuye la ley vigente. Por eso, en dictamen del año 2012, por eso, en un pronunciamiento reciente, la Contraloría, yo quisiera que pusiera, honorables senadores, un segundo de atención sobre cuál es el límite de discrecionalidad que tiene en esta materia la Contraloría General de la República. Declaró que la División de Educación Superior excedió sus atribuciones al solicitar a la Universidad Gabriela Mistral información adicional a la que prevé la ley sobre aseguramiento de la calidad de la educación. Ninguna información que no esté prevista en esa ley. ¿Dónde están las robustas facultades del Ministerio? Pero más aún, y es más insólito, en el mismo dictamen, la Contraloría declaró ilegal la pretensión del ministro de establecer un ranking de universidades según el riesgo que cada una de ellas conlleva para sus estudiantes, y que lo único que perseguía era naturalmente entregar información al público. Ilegal, porque no tiene norma legal que lo autorice a hacer ese ranking, honorable Senado. Y no estamos hablando de facultades particularmente intrusivas. Ninguna de estas acciones las pudo emprender el Ministerio de Educación, pues al no contar con facultades expresas, el Contralor estimó que estaba limitado por el artículo 7 de la Constitución. Los profesores citados por los señores diputados no señalan regla alguna que habilite para investigar. Simplemente lo infieren de la regla que autoriza para cancelar la personalidad jurídica. Sin embargo, Contraloría estima que el Ministerio ni siquiera tiene facultades para hacer un ranking. De hecho,
que se tenga una facultad de cancelar la personalidad jurídica, no se puede seguir de pleno derecho que tenga facultades fiscalizadoras. Es un mandato del Estado de Derecho que así sea. Porque las facultades intrusivas de una autoridad del Estado tienen que estar legitimadas por ley. Es en esta sede donde tienen que definir cuáles facultades tiene la Administración. Así entonces, el lugar para discutir es este Congreso Nacional. Pero no es justo hacerlo a propósito del juzgamiento de un ministro que ha cumplido la ley, sino mediante el cambio efectivo de las reglas del juego. Pretender mezclar las dos cosas se cede demasiado de metas públicas justificadas, pero institucionalmente no estructuradas. No es legítimo desvirtuar la lógica de nuestras instituciones haciendo pagar los platos rotos a un ministro que ha buscado simplemente atender a los déficits regulatorios. Y no a todos, porque eso obviamente lleva poco más de un año en el cargo. ¿Qué queda entonces, señores, honorables señorías, de las acusaciones de no haber ejercido el ministro Beyer facultades fiscalizadoras? Paso ahora a referirme brevemente a los otros dos conceptos de la acusación. No haber dejado el deber de control jerárquico y la imputación de falta de probidad. Control jerárquico. Se acusa al ministro de no haber ejercido un control jerárquico sobre dos entidades de su dependencia, la División de Educación Superior y el Sistema de Información de la Educación Superior. Ninguna infracción existe en esta materia. Sin embargo, antes de entrar al fondo, debe mostrarse que este capítulo es sencillamente incomprensible, haciendo imposible cualquier derecho de defensa. Honorables senadores, cualquier tribunal del país rechazaría de plano una imputación planteada en los términos en que se hace. La acusación se limita a transcribir diversos pasajes del informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara para concluir que el ministro, tenía perfecto conocimiento de las vulneraciones a la prohibición del lucro y sin embargo no habría ejercido las facultades jerárquicas que le otorgaba la ley. Sin embargo, esta acusación se funda en declaraciones que contradicen abiertamente estas conclusiones. En efecto, se transcriben unas declaraciones del jefe de la División de Educación Superior que señala: no existe evidencia mediante la cual uno pueda ir a un tribunal y denunciar a una institución que está faltando a la ley o que el Ministerio tome iniciativas a ese respecto del lucro. Asimismo, se transcriben declaraciones del entonces ministro Felipe Bulnes, en que señala que no basta con los balances de las universidades para acreditar el lucro, porque estos solamente van a mostrar ingresos y egresos. Con esos antecedentes, sin embargo, la acusación concluye: 1. Al jefe de la División Superior le constaban las prohibiciones del lucro. La división no ha ejercido las facultades que le provee la ley para hacer efectivo el imperio del derecho y que la división depende jerárquicamente del ministro. Estas conclusiones son sorprendentes. No se ve de qué modo los acusadores pueden llegar a tan categóricas conclusiones, pues ellos simplemente no se siguen de los hechos expuestos. ¿Qué significa que la división no ejerció sus facultades en torno a hacer efectivo el imperio del derecho? ¿Sostienen los acusadores que el ejercicio de potestades jerárquicas habría permitido detectar y evitar el lucro en las universidades? ¿Debió el ministro sumariar a todo el personal del ministerio o a todos los encargados del cuidado de las universidades? ¿Sostienen los acusadores que el no ejercicio de potestades jerárquicas generó un ambiente propicio para prácticas que ya tienen 30 años? Honorables senadores, la acusación constitucional es demasiado seria como para que se conformule un capítulo a cuyo respecto ni siquiera es posible esgrimir defensa. Aún peor, esta acusación en esta materia se construye con total desconocimiento del marco legal que regula el Ministerio de Educación. En efecto, se acusa al ministro de no ejercer el control jerárquico. Sin embargo, este mismo Congreso, en el año 2011, aprobó una ley en que precisamente para descargar de responsabilidades al ministro de Educación y para poder concentrar su actividad en la definición de políticas públicas, encargó al subsecretario de Educación la tarea de ser jefe administrativo del servicio. Imputaciones respecto a probidad. Este capítulo de la acusación imputa al ministro Beyer haber violado el principio de probidad en el ejercicio de las funciones públicas y La ley de probidad, honorables senadoras, senadores, expresa en su sentido natural un imperativo de rectitud moral en el desempeño de las funciones públicas. Por eso cuestionar la probidad de un funcionario público supone, en el fondo, criticar su cualidad moral, calificándolo simplemente de deshonesto. Esta es una acusación chocante. El ministro
es reconocidamente prófugo, pero lo que importa aquí es su dedicación desinteresada al servicio público, que no solamente se muestra en sus funciones ministeriales, sino por su larga trayectoria. En realidad, los acusadores no pueden dirigir un reproche a la persona del ministro y por eso construyen un capítulo a partir de francas pequeñeces. Su argumento se construye sobre la base de una supuesta falta de la verdad que derivaría en la inconsistencia entre su opinión relativa a las facultades fiscalizadoras del Ministerio y el posterior cierre de la Universidad del Mar. Supuestos incumplimientos a los imperativos de eficacia y eficiencia administrativas observados en el proceso de cierre de la Universidad del Mar y en la dictación de algunos reglamentos. Los argumentos del acusador no solo son incorrectos, sino que además totalmente desproporcionados. El ministro Beyer, honorable Senado, no ha mentido. El primer reproche consiste en que el ministro Meyer habría mentido respecto a sus facultades del Ministerio para fiscalizar universidades. Primero, es bien interesante esta afirmación de que se pueda mentir respecto a una interpretación de la ley. El ministro lo que ha hecho es interpretar, de acuerdo con una antigua tradición, cuáles son las facultades que tiene el ministerio. Eso no es mentira, es una interpretación que podrá ser sujeta a una revisión judicial o de la Contraloría. Pero es una opinión legal. ¿Cómo puede haber mentira en eso? A juicio de los acusadores, habría una contradicción entre las declaraciones del ministro ante la prensa sobre la insuficiencia de estas facultades por un lado y la instrucción de procedimientos como el que condujeron al cierre de la Universidad del Mar por el otro. Hay que ser claro, el ministro Beyer, reitero, no ha mentido. Es inaceptable que en un juicio de tanta importancia como esta acusación dependa de meras declaraciones de prensa en las que el ministro manifiesta su opinión. Señores senadores, honorables senadores, todos ustedes son hombres públicos que saben los riesgos que lleva envuelta una declaración de prensa y de qué manera estas declaraciones de prensa están sujetas a las vicisitudes del momento en que se otorgan. Pretender contradicciones y construir una falta de probidad por eventuales contradicciones puntuales que puedan haber entre dos declaraciones carece de todo sentido en el marco de una acusación constitucional. Pero además no las hay. En los 15 meses que lleva en el cargo el ministro Beyer ha efectuado una infinidad de declaraciones de prensa. La acusación solo detecta algunas, como las siguientes. Mineduc tiene pocas atribuciones para la fiscalización y actúa en función de las acusaciones que llegan. El ministerio no tiene facultades específicas para fiscalizar a las universidades, como sí la tienen las universidades. ¿Cuál es la mentira? La superintendencia, perdón. ¿Cuál es la mentira? Ante todo, es bien sorprendente que opiniones jurídicas sostenidas por largo tiempo por las más diversas personalidades puedan dar lugar a mentiras. Honorables senadores, en ello no hay inconsistencia alguna. Comparando con las facultades que tiene con cualquier superintendencia, las atribuciones que tiene el ministro de Educación son pobres. El ministro no ha desconocido otras facultades del ministerio, pero las facultades de fiscalización son pobres. Está claro que las declaraciones transcritas corresponden a simples opiniones de una autoridad respecto al alcance de sus competencias y nada más. Pero sucede que lo señalado por el ministro Beyer además es un diagnóstico compartido, como me referí por este mismo Senado, como me referí en el capítulo anterior. Veamos ahora más cercanamente qué pasó con la Universidad del Mar. Solo en presencia de un descalabro total y escandaloso, denunciado reiteradamente y precisamente por su ex rector, por académicos y estudiantes, el ministerio pudo cancelar la personalidad jurídica y reconocer y revocar el reconocimiento oficial de esa universidad. Se denunciaron con antecedentes fidedignos, entre otros abusos, el no pago de sueldo a profesores, la no entrega ni realización de clases, desorden en la gestión académica, pérdida de información y errores de registros académicos, incumplimiento de mallas curriculares y desintegración de la universidad. Los antecedentes que se copiaron durante la instrucción fueron obtenidos gracias a la colaboración del personal y de directivos de la universidad y del propio rector, como se ha referido el ministro Beyer en su exposición. En verdad, con esta imputación se quiere denunciar más que una mentira, que el ministro no habría hecho su trabajo. Pero los hechos muestran que ha cumplido sus funciones dentro de sus limitadas facultades, conforme a la ética republicana que es el sustrato del principio de probidad. La acusación expresa que el proceso de cierre de la Universidad del Mar habría sido más que insuficiente. Esta es una apreciación de los acusadores que no se sostiene en la realidad. El reproche no se sustenta ni en causas legales
ni en los hechos, y por eso debe ser descartado. Resulta extravagante, además, que se acuse de haber llevado mal el proceso de cierre de la Universidad del Mar en circunstancias que el vacío legal es por completo sorprendente. No se han definido las potestades específicas del Ministerio que le permitan enfrentar la disolución de la personalidad jurídica de una universidad. Tampoco existe un procedimiento que regule el cierre de una universidad. No existen las facultades que tiene el Ministerio de Justicia en esta materia. Las referencias del ministro Rivera que fueron citadas en la mañana se referían simplemente a que la facultad de fiscalización, sin decir cuán extensa era, pertenecía al Ministerio de Educación y no a Justicia, porque la regla general es que sea Justicia el que tenga la facultad de control de la personalidad jurídica, de las otras personas jurídicas. La única referencia que existe en la ley es a propósito del Consejo Superior de Educación, al que se le asigna una función de comillas, apoyar al Ministerio de Educación en la administración de procesos de cierre. Esta es otra muestra de un déficit regulatorio, honorable Senado. El ministro tuvo que actuar a tientas para enfrentar una crisis terminal que afectaba a miles de estudiantes, decenas de miles de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son los de la Universidad del Mar? No se sabe. 16.000, ¿no? Pero andan ahí. Sí. Perdón, señor Por favor, eviten los diálogos, diríjase a la... Perdón, honorable presidente. No hay problema, sí. Esta es una muestra del déficit regulatorio del sistema educacional. El ministro tuvo que actuar a tientas, como digo, para enfrentar una crisis terminal que afectaba a miles de estudiantes. Por eso es absurdo que se acuse al ministro de infringir deberes que simplemente la ley no le define. A pesar de ese vacío normativo, el ministro ha hecho harto en la Universidad del Mar. A la fecha, 4.000 exalumnos han sido reubicados en otras casas de estudio y otros 4.000 alumnos continuarán recibiendo clases en la universidad que las está reanudando progresivamente. En coordinación con el Consejo Nacional de Educación, se ha hecho cargo de la titulación para la titulación y examinación de los estudiantes que deban continuar y terminar sus estudios en esa universidad. Se han obtenido recursos de la ley de presupuesto para programas de nivelación a los estudiantes que deban reubicarse en otras universidades. Se han otorgado becas de mantención y movilización para los estudiantes que tienen que reubicarse. Se ha coordinado con el CENAC gestiones judiciales de los exalumnos contra la Universidad del Mar. Se ha negociado y suscrito convenios con diversas instituciones de educación superior, a la fecha con 25, para definir la reubicación de los estudiantes. El ministro de Salud se comprometió a asegurar campos clínicos de los estudiantes en el área de la salud, gracias a gestiones del ministro de Educación. A la luz de estos hechos, vuestras honorables señorías podrán juzgar lo injustificado de las apreciaciones de mérito de los acusadores, menos aún podrán tener un reproche legal sobre esta materia. En circunstancias que faltan algunos minutos, voy a cortar la parte que refería a la demora en la promulgación de reglamentos. Sobre ese respecto quisiera simplemente expresar al honorable Senado que ningún reglamento que se haya omitido dictar ha impedido la aplicación de la ley, y que el reglamento más importante, que es el relativo a la provisión de información pública acerca de la situación financiera de las universidades y de sus cuentas y estado de situación, ha sido promulgado precisamente bajo el ministro Meyer, después de 4 años en que estuvo en tramitación en Contraloría, que fue rechazado por Contraloría, y de una larga negociación con Contraloría para que pudiera ser promulgado. En definitiva, en materia de reglamento, honorable Senado, no hay absolutamente nada que imputar seriamente al ministro Meyer. Como en la mañana fue escandalosamente planteado, y es una materia delicada y por lo tanto hay toda razón en hacerlo, quisiera referirme a una minuta que se ha preparado en este tiempo relativa al caso de la Universidad de Santo Tomás. La Universidad de Santo Tomás aparecía en la acusación meramente referida, pero no se hacía un análisis como el que se hizo esta mañana del problema que la quejaba. Yo quisiera simplemente referirme, porque yo creo que es un tema muy delicado, al cual se hizo una referencia extensa en la mañana. El 14 de junio, hitos del proceso. El 14 de junio llegó un oficio reservado del secretario ejecutivo de la CNA
de la Comisión Nacional de Acreditación al ministro Beyer, en que informa la existencia de transacciones entre la Universidad de Santo Tomás y empresas relacionadas que no consideraban intereses ni reajustes. No, plazos ni intereses, perdón. El 20 de junio el ministro Beyer, 6 días después, el ministro Beyer envía oficio reservado a José Juan Ugarte, jefe de la División de Educación Superior, para que dicha repartición investigue los hechos y actúe según su competencia si procede. El viernes 30 de julio, don Juan José Ugarte envía ordinario al director de la Universidad de Santo Tomás con el objeto de que se envíen los antecedentes y argumentos respecto de dicha denuncia. El 31 de julio, la Universidad de Santo Tomás da respuesta al ordinario del señor Ugarte, argumentando la legalidad del uso de cuentas corrientes mercantiles y su conveniencia para los proyectos de ampliación de sede de la Universidad de Santo Tomás, enviando los antecedentes solicitados. El 9 de agosto, la División de Educación Superior encarga un estudio a un experto asesor externo, que fue citado esta mañana, don Fernando Bravo, ¿no es cierto?, para que se pronuncie sobre el fundamento legal de la operación denunciada. El 27 de agosto, el asesor externo entrega un análisis a la Dirección de Educación Superior en el que considera que debieran haberse cobrado intereses a nivel de mercado, esto es UF más 2%, UF más 3%. El 5 de septiembre, la Universidad de Santo Tomás envió un documento complementario a su presentación del 31 de julio. El 12 de septiembre, la dirección, y esto es muy importante porque fue omitido en la mañana, el 12 de septiembre la Dirección de Educación Superior entrega la copia del documento complementario al mismo informante externo, don Fernando Bravo. El 28 de septiembre el señor Fernando Bravo entrega su informe completo. En él se consideran los antecedentes adicionales entregados por la Universidad de Santo Tomás, por lo que el asesor establece que debido a las ventajas recíprocas entre Santo Tomás y los institutos técnicos relacionados, parece razonable que el precio a cobrar no sea de UF más 2, UF más 3, sino el costo de oportunidad de los fondos simplemente. El 28 de septiembre es la fecha en que entrega ese informe el acreedor. Y la razón, bueno, la voy a explicar enseguida. El 12 de octubre, la Dirección de Educación Superior solicita a la Universidad de Santo Tomás antecedentes respecto a por qué el aumento del cobrado a las empresas relacionadas de arriendos. El 18 de octubre, la Universidad de Santo Tomás explica que la superficie arrendada creció 31% y que esta hubo mejoras. Se adecuaron los precios al mercado y se acreditaron a través de una firma internacional que es Colliers International, que es una empresa de tasación conocida en el mercado. El 23 de octubre, la Dirección de Educación Superior solicita copia de los arriendos. Esto naturalmente en una relación voluntaria con la Universidad de Santo Tomás, porque no tiene ninguna potestad para exigirlos. El 24 de octubre, la Universidad de Santo Tomás envía copia de los arriendos. El 14 de noviembre, luego de la investigación, DIVESUP estima que no se configura ninguna de las causales de pérdida de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial y sobresee la investigación contra Santo Tomás. La Dirección de Educación Superior, el 15 de noviembre, informa al Consejo Nacional de Educación, a la Comisión Nacional de Acreditación y adjunta a la vista fiscal. Pregunta, ¿cómo se explica esta operación? Luego obtenida la autonomía institucional, en el año 2003 la Universidad de Santo Tomás comenzó un plan de expansión que buscaba cubrir su cobertura regional. Para ese año solamente estaba en la región metropolitana. Sin embargo, el Centro de Formación Técnica y el Instituto Profesional Santo Tomás tenía presencia en varias regiones. Si bien la Universidad de Santo Tomás tenía reservas y generaba excedentes, dichos recursos no eran suficientes para encarar un desafío presupuestado en 100.000 millones. Por ello se decidió que la expansión se realizara por medio de la integración de la Universidad de Santo Tomás al resto de la red de institutos profesionales y servicios de formación, centros de formación técnica. En definitiva, lo que ocurrió con la Universidad de Santo Tomás fue que su desarrollo se produjo a través de una actuación conjunta de la universidad con Centro de Formación Técnica e institutos profesionales, en que pasaron a compartir infraestructura. Me quedan 5 minutos, profesor. Muy bien, señor presidente. De esta manera se completa el círculo y, en definitiva, la explicación que se ha dado, que es la que recibí hoy día, que yo tenía de antes, pero que he traducido en una minuta durante la hora de almuerzo, se expresa con toda claridad qué es lo que ocurrió. Y que hubo 2 informes, no hubo solo uno, sino que hubo 2 informes respecto a la Universidad de Santo Tomás que dejan absolutamente claro cuál es la explicación económica de la relación que hubo en ese caso.
Finalizo, señor presidente, diciendo que el ministro Beyer no es el problema, no es la causa del problema de la educación en Chile. El ministro Beyer ha dado pasos importantísimos hacia la solución en la calidad de la educación, como promotor de la principal propuesta legislativa dirigida a sincerar el problema del lucro y permitir abordarlo, como también el problema de la calidad, con un nuevo sistema de acreditación. Lo que en esta acusación constitucional está en juego es si el ministro Beyer, una persona estudiosa y con vocación pública, pero sin agenda política personal, debe o no ser destituido. Haciéndose en pleno respeto del derecho del ministro al debido proceso. Este Senado, en tanto jurado, no está facultado para declarar nula la acusación formulada por la Cámara. De hecho, por mandato del artículo 53, número 1 de la Constitución Política, solo es competente para condenar o absolver al ministro acusado. Aquí se le pretende dar a este Senado como jurado facultades que simple y sencillamente no tiene. Y por lo tanto, lo que corresponde es que se pronuncie respecto de los capítulos de la acusación. De hecho, el artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala expresamente que ante el Senado cada capítulo de la acusación se votará por separado. Y las normas legales y constitucionales que fundamentan cada uno de los capítulos, cuestión sometida a la decisión de este Senado, están correctamente citadas. Las normas invocadas en los capítulos, es decir, en la cuestión que debe votar este Senado, están correctamente citadas. El error del petitorio era una cuestión de admisibilidad que debió formularse ante la Cámara y no se hizo. De hecho, un destacado abogado, que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Edmundo Luchanz, ha señalado públicamente que el error no tiene efecto jurídico y que no invalida la acusación constitucional. El diputado Edmundo Luchanz. Por lo tanto, lo que le corresponde a este Senado es pronunciarse sobre el mérito de cada uno de los capítulos. Y tiene que hacerlo efectivamente como jurado, en un proceso que, si bien no es estrictamente político, tampoco es puramente jurídico. Y ya que al profesor Barro le incomoda que cite al profesor Alejandro Silva Bascuñán, porque señala que su obra es muy tardía y probablemente por su edad ahora se le desconoce su tremendo mérito como académico y jurista, quisiera citar entonces a don Francisco Zúñiga, que señala expresamente que la acusación constitucional es efectivamente un juicio que busca la responsabilidad jurídico-política de los acusados. Y esto efectivamente también tiene argumentos históricos que vienen desde la Constitución de 1833 y de 1925. Es tan político que acusa un órgano político. Es tan político que los acusados son autoridades políticas. Es tan político que resuelve un órgano político. Eso sí, debe tener base jurídica y debe invocarse y probarse la concurrencia de alguna de las causales que establece la letra B del número 2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República. Y es cierto que dentro de esas causales hay algunas de suma gravedad. De suma gravedad. Los delitos que están taxativamente enumerados son muy graves. Estamos hablando de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. ¿Se le acusa al ministro Beyer por alguno de estos delitos? No, no se le acusa. Por cierto que también es grave el comprometer
el honor o la seguridad de la nación, donde además el constituyente exige que debe ser un compromiso calificado. Señala comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación. ¿Se le acusa por eso al ministro Harold Beyer? No, no se le acusa por eso. Se le acusa por infringir la Constitución o las leyes. Donde insisto, aquí lo que se pretende es dar o generar un requisito adicional al que establece la Constitución política para que proceda dicha causal. Dicha causal no hace referencia a gravedad, no hace referencia a reiteración, no hace referencia a calificación, haciendo una clara distinción con la letra A del mismo numeral y mismo artículo que se refiere al presidente de la República. El constituyente, de manera clara y evidente, quiso establecer estándares infraccionales distintos para ser sujeto pasivo de la acusación para el presidente de la República en relación a sus ministros. Quisiera a continuación referirme a algunos de los cuestionamientos que se han hecho particularmente a las facultades de fiscalización. El profesor Barros señala que existen solo dos normas: el artículo 64 del decreto con fuerza de ley número 2 del año 2010, y él cita el artículo 52 de la ley de aseguramiento de la calidad de la educación. Me imagino que cometió un error de cita, porque es el artículo 50 de la ley 20.129. ¿Sí? Perfecto. Sí. Es el artículo 50, no el 52 como lo citó. Sin embargo, señala que no está desarrollado en ninguna de dichas normas el cómo se ejerce efectivamente esa facultad. Sin embargo, destacados constitucionalistas, como el profesor Arturo Fernandois, señaló de manera expresa ante la Comisión Evaluadora de la Cámara de Diputados que en caso de no existir un procedimiento establecido, se aplican supletoriamente las normas de la Ley 19.880. Lo que señala la Contraloría es exactamente lo mismo. Señala que se puede iniciar una investigación, que se puede nombrar a un fiscal, que se puede generar un procedimiento de instrucción y que por lo tanto las normas de la Ley de Procedimientos Administrativos deben entenderse complementadas naturalmente con las normas procesales particulares que tiene el propio artículo 64 del decreto con fuerza de ley número 2. Dice que tiene que establecerse la sanción, que no la recomienda el ministro como lo señala la defensa, la aplica el ministro, porque se aplica mediante un decreto supremo fundado, que la firma el ministro por orden del presidente de la República. No la recomienda, la aplica. Pero sí tiene ciertos requisitos de procedimiento. Requiere previamente el acuerdo del Consejo Nacional de Educación, por mayoría absoluta de sus miembros. Requiere previamente que se escuche a la universidad fiscalizada y requiere que, naturalmente, exista una investigación previa para poder darle fundamento al decreto. ¿Existen normas entonces para poder ejercer esa facultad? Sí existen. Yo comparto con la defensa del ministro Beyer el que efectivamente no tiene facultades intrusivas. No puede allanar la universidad ni incautar los computadores. Pero entre no hacer nada y allanar una universidad o incautar los computadores hay un campo enorme de acción plenamente apegado a derecho que puede y debe ejecutar el Ministerio de Educación. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica, hasta la reforma del año 2009, carecía de las facultades intrusivas. Sin embargo, ¿alguien podría sostener que no tenía herramientas de fiscalización? La segunda norma que plantea el abogado Barros es el artículo 50 y señala que son muy restringidas las facultades que se le otorgan al Ministerio a través de la División de Educación Superior. Pero quiero señalar que la enumeración que señala ese artículo es no taxativa. Lo que genera es un mínimo, no un máximo. Porque ese artículo reza textualmente lo siguiente: para estos efectos, las instituciones de educación
superior deberán recoger y proporcionar a la División de Educación Superior el conjunto básico de información que ésta determine, la que considerará a lo menos, establece un mínimo, no un máximo, datos estadísticos relativos a alumnos, docentes, recursos, infraestructura y resultados del proceso académico, así como la relativa a la naturaleza jurídica de la institución, a su situación patrimonial y financiera y al balance anual debidamente auditado, y a la individualización de sus socios y directivos. El inciso segundo de esa norma señala que un reglamento del Ministerio de Educación determinará la información específica que se requerirá, así como las especificaciones técnicas de la misma. Después el artículo 52 lo que hace es establecer la sanción, o el catálogo de sanciones ante este incumplimiento. En relación a esta norma, la defensa del ministro Harold Beyer cita un dictamen de la Contraloría General de la República. Y la verdad es que causó bastante sorpresa en varios de los senadores cuando señaló que la propia Contraloría, respecto de una solicitud de información a la Universidad Gabriela Mistral, había decretado que era ilegal la solicitud de información. Pero a mí me parece que para poder actuar de buena fe, los dictámenes y las normas hay que leerlos completos. ¿Qué es lo que dice ese dictamen? Dice, ahora bien, la página 12, de los antecedentes tenidos a la vista, parece que el Ministerio de Educación solicitó a la Universidad Gabriela Mistral, al inicio del año 2012, la entrega de información financiera correspondiente al año 2011, adjuntando para ello un instructivo en el cual aparece de manera detallada la información que dicha casa de estudios debía proporcionarle, desglosando pormenorizadamente cada tópico a que hace alusión el apuntado artículo 50 de la citada ley 20.129. En este punto resulta útil precisar que la circunstancia de que un reglamento no se haya publicado no impide que el órgano pertinente ejerza las facultades que la propia ley le ha encomendado en caso de que ésta contenga los elementos suficientes para hacer posible su aplicación, como ocurre en la especie, aplicada a los dictámenes 35.718 del 2008 y ahí enumera otros dos dictámenes. Atendido a lo señalado, resulta procedente que el Ministerio de Educación requiera a través de su División de Educación Superior a las entidades que imparten ese nivel de educación la información a que se refiere la normativa en estudio, aun cuando no se cuente con el reglamento a que el mismo artículo alude. Sin perjuicio de lo anterior, la anotada facultad debe ser ejercida con observancia de los términos y fines de que la misma ley ha previsto sobre la materia, por lo que esa división debe circunscribir su actuar a recabar los antecedentes básicos que esa preceptiva consagra. De la misma manera y en consideración a los documentos tenidos a la vista, corresponde observar la solicitud que la citada División de Educación Superior realizará a la Universidad Concurrente en julio del 2012, respecto a datos personales de los alumnos matriculados y titulados entre los años 2000 y 2006, en lo referente, por ejemplo, a su nombre, apellido, cédula, identidad y sexo, todas que de acuerdo a los dictámenes hay 61.480 del 2009 y 13.401 del 2010, mientras no se encuentre vigente el reglamento que alude al artículo 50 de la ley 20.129, dicho órgano público solo puede recabar los antecedentes básicos de carácter estadístico que ese texto normativo establece. Es decir, la Contraloría señala que es ilegal esa solicitud particular porque el propio Ministerio de Educación no ha dictado el reglamento respectivo, porque el propio Ministerio de Educación ha sido dirigente en dictar la normativa reglamentaria correspondiente para poder justamente pedir y exigir esa información detallada. Y por lo tanto, ha sido la propia tardanza del Ministerio de Educación en emitir este reglamento el que le ha impedido en este caso a la División de Educación Superior recabar la información que se le solicita a la Universidad Gabriela Mistral. Ese es el punto que cuestiona la Contraloría en el fondo. No es la existencia de la facultad que está establecida de manera amplia en el artículo 50 de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, no. Lo que señala es que ese tipo de información detallada requiere la dictación del reglamento que a la fecha no había dictado el Ministerio de Educación. De la misma manera, quisiera referirme a lo que se ha señalado de manera reiterada, lo complejo, lo difícil que es establecer el lucro. Y podemos estar de acuerdo en que es necesario perfeccionar
naturalmente nuestro ordenamiento jurídico sustantivo para precisar normas, para establecer provisiones concretas. Y también podemos estar de acuerdo en que es necesario mejorar la institucionalidad y la musculatura de la misma para poder hacer cumplir esas normas. Estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos estar de acuerdo es que mientras aquello no se haga, no se ejerzan efectivamente las facultades que se tienen. Facultades de fiscalización que emanan expresamente del artículo 21, inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado para el Ministerio de Educación. Facultades de fiscalización que van acompañadas justamente de una sanción, que por muy drástica que sea, no puede esgrimirse la gravedad de la sanción para permitir y tolerar el incumplimiento de la ley. Es cierto que muchos de estos actos tienen apariencia legal. Recordaba lo que me señalaba mi profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Enrique Barros, cuando me hablaba del fraude a la ley. Me decía que el fraude a la ley requería dos hechos lícitos para poder de alguna manera esconder un tercer acto prohibido. Eso es lo que ocurre, presidente y honorable Senado. Se utilizan actos de apariencia lícita y permitida para esconder un acto prohibido por la ley, que es que los excedentes de las universidades efectivamente se repartan a los socios de la corporación. Y es cierto que no están prohibidas las operaciones entre partes relacionadas. No me gusta el concepto porque es más propio de la nomenclatura societaria y mercantil que de las personas jurídicas reguladas en el título 33 del libro primero del Código Civil. Sin embargo, se ha señalado de manera uniforme que cuando estas operaciones entre partes relacionadas no se hacen a precio de mercado, efectivamente estamos frente a una práctica cuyo único objetivo es disminuir patrimonialmente a la universidad para traspasar e incrementar ilegítimamente el patrimonio de una sociedad que efectivamente pueda repartir utilidades. Eso ocurrió claramente en la Universidad de Santo Tomás. Y quiero señalar que en la mañana aludí a los dos informes del experto. En los dos informes se señala claramente que no es posible que la Universidad de Santo Tomás le otorgue créditos sin interés en pesos a la inmobiliaria Raice, entre otras. En los dos informes. Es decir, después de haber llegado los antecedentes adicionales por parte de la universidad, el experto, el señor Fernando Bravo, contratado por el ministro, mantiene su postura. Porque señala que, si bien es cierto, se comenzaron a cobrar intereses, desde el mismo momento se realizó este incremento en un 100% de los cánones de arrendamiento respecto de los edificios. Y además había un anticipo absolutamente injustificado. Pero lo que me parece más curioso es que al ministro, cuando toma la decisión de sobreseer a la Universidad de Santo Tomás, efectivamente no le llame la atención de que esta sea una práctica típicamente lucrativa. Que al ministro no le llame la atención que el argumento que esgrime la Universidad de Santo Tomás sea que esto le permite efectivamente cumplir de manera más eficiente con sus metas y objetivos. El ministro de Educación debe saber mejor que nadie cuáles son las metas y objetivos de una universidad. Difíciles de alcanzar como entidad financiera, sobre todo en las condiciones que se hacía. Presidente, quisiera también plantear algunos puntos que me parecen indispensables.
Me preocupa que la defensa, en relación a la infracción al principio de probidad, establecido en el artículo 8 de la Constitución Política y regulado en el artículo 52 de la Ley de Base de la Administración del Estado, no se haga cargo de uno de los antecedentes que están efectivamente contenidos en el nivel acusatorio, que se hicieron presentes en la mañana por parte fundamentalmente del diputado Monsalve y que reiteramos nosotros en las conclusiones. Y esto dice relación con la infracción al artículo 175, letra B y 176 del Código Procesal Penal. El deber de denuncia. El deber de denuncia de los hechos que pueden revertir el carácter de delito dentro de 24 horas en el ejercicio de sus funciones, fundamentalmente en relación al delito de cohecho en la Comisión Nacional de Acreditación. Respecto a aquello, no hay ni una alusión en la defensa del ministro Beyer ante este Senado. Finalmente, quisiera citar respecto de las alusiones permanentes a la iniciativa legislativa del ministro Harald Beyer y de la eventual creación de una superintendencia, proyecto que tiene más de 16 meses en el Senado y que efectivamente fue aprobado en general, que se ha establecido o se ha argumentado como una especie de eximente de la responsabilidad del ministro al que exista efectivamente ese proyecto de ley. Al respecto quisiera citar un dictamen de fecha 3 de octubre del año 2012 de la Contraloría General de la República, aquí lo tengo, el dictamen 61.562, que justamente se dicta a petición de los senadores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier. Al respecto, en la parte conclusiva del dictamen, señala la Contraloría: del mismo modo, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Justicia están obligados a fiscalizar, en el ámbito de las competencias que le atribuye la legislación vigente, a las instituciones sometidas a su control, sin que la existencia de un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior sea suficiente para que el primer ministerio aludido, es decir, el Ministerio de Educación, se abstenga de ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico le ha conferido. Máxime, atendido a que el texto de una eventual normativa legal y la creación del órgano ya aludido y la fijación de sus competencias se encuentra sometido a la decisión que adopte en su oportunidad el legislador. Esto simplemente porque el Ministerio de Educación a 2 senadores de la República le negó información. Le negó información porque señaló que existía una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y porque además existía un proyecto de ley que creaba la superintendencia. Para terminar, quisiera señalar que este Senado como jurado efectivamente debe pronunciarse sobre el mérito de los capítulos, pero debe pronunciarse respecto del mérito de los capítulos en virtud de la formalización que se ha hecho esta mañana ante este honorable Senado. Lo señala expresamente la Ley Orgánica del Congreso y lo señala también la Constitución Política. La formalización la hace la Comisión de Diputados designada por la Cámara de Diputados. Y solo en los casos en que esta formalización no se efectúa por la no concurrencia de la Comisión de Diputados,
el oficio de la Honorable Cámara de Diputados sirve de formalización. Por lo tanto, al haber formalizado la acusación, los 3 diputados esta mañana, argumentando y citando correctamente cada una de las normas legales que dan cuenta de los distintos capítulos acusatorios, no hay vicio que se pueda alegar. Y por último, quisiera señalar que la última idea peregrina que se pretende establecer es que el estándar de convicción al que deben alcanzar los honorables senadores y honorables senadoras es idéntico al que se tiene que alcanzar en sede civil, penal o administrativa. Y se señala expresamente que aquí se harían aplicables las normas del Código Procesal Penal, que señala que el juez para condenar debe llegar a una convicción más allá de toda duda razonable, porque ahí efectivamente se aplica el principio pro reo y la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable, y para aquello tiene que apreciarse la prueba de acuerdo a las normas de la sana crítica, es decir, de acuerdo a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia y al conocimiento científicamente afianzado. Ese requisito que está expresamente establecido para los jueces penales en ningún caso es el estándar probatorio de convicción que se le exige efectivamente a este Senado, que por mandato expreso de la Constitución debe votar en conciencia. Debe votar en conciencia. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Les quedan cuántos minutos, secretario? Usted que es abogado puede sacar la cuenta. 28 minutos. 28 minutos. ¿Va a hacer uso de la palabra? ¿No? Muy bien. ¿Diputado Núñez? Tampoco. Pasamos entonces a la dúplica. Profesor señor Jorge Bofill. Sí. Gracias, señor presidente. Intervendré yo en primer lugar y luego el profesor y abogado don Enrique Barros. Respecto de lo último que señaló el honorable diputado en el sentido de que aquí debe votarse en conciencia, ya dije todo lo que tenía que decir durante mi intervención. Eso simplemente no es correcto porque es volver a la regulación del año 1833 que fue modificada el año 1874 y simplemente porque eso atenta contra las bases del juzgamiento en todas partes del mundo, también en Chile, porque afecta el principio de legalidad. Quiero referirme a otros aspectos de lo que aquí se ha dicho. En primer lugar, quiero ser presente que no voy a caber en el uso de adjetivos porque simplemente no me parece correcto para caracterizar o no lo que haya hecho la acusación. Me gustan más los sustantivos y los verbos cuando se trata de argumentar. En primer lugar, la acusación en su réplica ha confundido distintas instituciones, algunas de las cuales simplemente no vienen al caso. No entendí la referencia a la teoría de los actos propios. Yo no sé si lo que se quiso decir es algo así como que si yo algo no lo dije en la Cámara de Diputados no lo puedo decir ahora. Eso simplemente no tiene ningún sentido. Pero vayamos al grano. En primer lugar, nadie discute las atribuciones de la Cámara de Diputados acá. De hecho, yo tengo la impresión de que con la acusación estamos de acuerdo acerca de la naturaleza que cumple la Cámara de Diputados. Ellos son los acusadores. Y por lo tanto, si ellos son los acusadores y este honorable Senado del Tribunal, la pregunta siguiente es, bueno, ¿puede producir algo así como preclusión procesal lo que yo haga o deje de hacer ante el acusador? La respuesta es simplemente que no, que eso es un sinsentido conceptual desde el punto de vista del derecho procesal ante cualquier jurisdicción. Nadie sostendría que porque yo ejerzo o no ejerzo determinada facultad ante el fiscal del Ministerio Público, o ejerzo o no ejerzo determinada facultad ante la Fiscalía Nacional Económica que mencionó el honorable diputado, lo que yo haya hecho ahí va a generar preclusión respecto de mis argumentos de defensa posteriormente ante el juez de garantía o el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, tratándose del fiscal,
o ante el Tribunal de la Libre Competencia tratando de ser el fiscal nacional económico. Yo ante el fiscal nacional económico, ante el fiscal del Ministerio Público y ante la Cámara de Diputados en este procedimiento voy como defensa y formulo los argumentos que considero necesarios para intentar convencer al acusador de que no acuse. Eso es lo que hago cuando voy a la Cámara de Diputados. Y no es distinto de lo que hago cuando voy ante cualquier ente investigador que pues, eventualmente me pueda acusar. Por lo tanto, la defensa no se ejerce en cuanto a derecho de defensa ante el acusador, se ejerce ante este honorable Senado, que es el tribunal, que insisto, como lo dije cuando intervine, es el único tribunal en este procedimiento. Y si es así, como lo he anticipado, hablar de preclusión en función de lo que haya ocurrido ante la Cámara de Diputados simplemente está fuera de lugar. La preclusión es una institución procesal que primero que nada requiere regla expresa, que aquí no existe, y en segundo lugar, solo puede ocurrir cuando yo ante un tribunal no ejerzo oportunamente ciertos derechos. Y aquí el único tribunal ante el cual hemos concurrido como defensa es este honorable Senado. En segundo lugar, quiero remarcar las palabras del honorable diputado señor Chaín para que no haya ninguna duda acerca de cuál es la función de la Cámara. Él dijo claramente ahora en su réplica, la Cámara es un órgano político que acusa, el Senado un jurado. Por lo tanto, el argumento que esgrimió respecto de la capacidad u oportunidad del argumento esgrimido por esta defensa con relación a los errores contenidos en el libelo acusatorio, simplemente no vienen al caso porque no tiene ningún sentido plantearlos así. De hecho, si no me equivoco, no refutó el diputado señor Chaín que el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional solo exige o señala que las cuestiones previas tienen que referirse a los requisitos para formular acusación y no a otras consideraciones de fondo. En segundo lugar, creo que en la réplica hemos avanzado algo para los efectos de ponernos de acuerdo acerca de la naturaleza de esta controversia. Había dicho el honorable diputado en su intervención original que este era un juicio político y ahora ya ha reconocido que al menos es un juicio jurídico político. Pero agregó y terminó concediendo que este juicio jurídico político, según él, yo insisto que es un juicio jurídico porque aquí se aplica el derecho y lo que se busca es el establecimiento de responsabilidades, debe tener una base jurídica. Y la verdad es que a la defensa eso le basta para coincidir con la honorable Cámara de Diputados en el sentido de que si no tiene base jurídica en su imputación simplemente no puede prosperar. Y como hemos demostrado en esta defensa, la acusación constitucional carece completamente de base jurídica, tanto por el error en el petitorio, cuanto porque las cuestiones que hemos planteado respecto a los capítulos de la acusación son lo suficientemente contundentes para demostrar que aquí no hay ningún mérito para acusar al ministro Beyer. En tercer lugar, ha indicado en la réplica el honorable diputado señor Chaín que, de acuerdo a la norma del artículo 53 de la Constitución Política, lo único que este honorable Senado en cuanto jurado haría o podría hacer sería pronunciarse sobre los capítulos de la acusación. Y la verdad es que esa es una lectura incorrecta de la norma. En primer lugar, porque el artículo 53 dice el Senado resolverá como jurado. Eso significa que el jurado tiene que pronunciarse acerca de aquello que ha sometido a su competencia. Esta defensa ha sometido a la competencia del jurado la alegación de fondo consistente en que la acusación carece de todo fundamento porque lo que se ha pedido en la acusación constitucional es completamente inconducente tratándose del ministro de Educación. Lo que se ha pedido es que se declare que se ha infringido normativa legal que otorga facultades al ministro del Interior y lo que se ha pedido es que se declare que se ha infringido el derecho a la vida y el derecho a la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas, y esta defensa sostiene que el ministro señor Beyer mal pudo con sus facultades infringir ninguna de esas normas legales. Por lo tanto, dado que el honorable Senado tiene como tarea resolver sobre aquello que se somete a su discusión, obviamente que al así decirlo el artículo 53, inciso segundo, lo que pide es que se pronuncie respecto de todo lo que se ha argumentado aquí, no solo sobre lo que ha argumentado la Cámara de Diputados. Y enseguida
intentó reforzar su argumento el honorable diputado diciendo que agregaba el inciso segundo lo siguiente: y se limitará el Senado a declarar si el acusado es no culpable del delito, como si esa fuera una limitación respecto a la cuestión de fondo. Pero la verdad es que esa es una lectura completamente equivocada del artículo 53, inciso segundo, porque cuando la norma dice se limitará a resolver declarando si es culpable o no de los delitos, lo que señala es que el jurado no tiene que fundamentar su decisión. Ese es el sentido precisamente de darle al Senado atribuciones para actuar como jurado, el que no tenga que fundamentar sus decisiones y el que pueda valorar libremente la prueba. Y eso es lo que significa el se limitará en el artículo 53, inciso segundo. No dice que no pueda pronunciarse sobre las cuestiones que plantea la defensa. Con ese criterio bastaría con que la acusación se formulara en términos tan estrictos que cualquier cosa que dijera la defensa fuera un poco más allá de esa argumentación formal para que el Senado simplemente no pudiera escuchar a la defensa. Y eso significaría derechamente una vulneración del derecho constitucional a la defensa en juicio. Por lo tanto, es una lectura completamente acomodaticia y errada el sostener que el artículo 53, inciso segundo, le impediría a este honorable Senado, actuando como jurado, que ¿podría hablar un poquito más bajo, diputado, para poder intervenir? El 53, inciso segundo de la Constitución Política no limita de ninguna manera al honorable Senado para los efectos de decidir y resolver las cuestiones que plantea esta defensa. Enseguida, solo para aclarar, nosotros no hemos pedido como defensa que se declare nula la acusación. Lo que hemos dicho es que la acusación está viciada. Y que, dado que está viciada, si este Senado la hace suya, este honorable Senado la hace suya, su decisión estaría viciada. Lo que hemos dicho es que como la acusación está viciada, tiene que ser rechazada, que es una cuestión completamente distinta. Lo nulo entonces acá no sería la acusación, y no le estamos pidiendo al honorable Senado que declare nula la acusación, tenga o no tenga facultades al efecto. En cuarto lugar, me parece que de la intervención en la réplica del honorable diputado ha quedado en evidencia que el error en el petitorio está confeso. Que se lo denomine error de citas o se utilice cualquier eufemismo para calificarlo es ya una cuestión argumentativa de parte de la acusación, pero ha admitido aquí explícitamente que el error existe. La única pregunta entonces que el honorable Senado hoy día tiene frente a sí es ¿cuáles son las consecuencias de ese error? ¿Se trata, como dice el honorable diputado, de un mero error de cita o es algo más importante? Y en primer lugar, si uno analiza la acusación, si uno lee la acusación, va a las páginas 90 y 91 y lo toma en serio, lo que va a encontrar es que en ese petitorio solo se alude a cuestiones que tienen que ver con facultades que se le entregan al ministro del Interior, al derecho a la vida, al derecho a la integridad corporal y al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Nada se pide, nada se somete a la competencia de este honorable Senado que tenga que ver con las atribuciones del ministro de Educación. ¿Ese es un error de cita? No. La Corte Suprema, pronunciando sobre una situación idéntica, cuya decisión leí durante mi intervención y no voy a incluir la impropiedad de leerla nuevamente, pero la Corte Suprema lo que dice frente a una situación idéntica a esta es que cuando uno quiere saber qué es lo pedido, tiene que ir al petitorio. Esa es la competencia específica que se somete a este honorable Senado en cuanto tribunal. Y por lo tanto, este error de cita, o como se lo quiere llamar, tiene necesariamente las consecuencias que ha dicho la excelentísima Corte Suprema. Si se falla más allá de lo pedido en ese petitorio, este honorable Senado estaría incurriendo en vicio de ultrapetita, como jurado o como tribunal de cualquier otra naturaleza. Eso, honorable Senado y honorable señor Presidente, respecto de las cuestiones que tienen que ver con lo que señalé en mi intervención. Me quiero hacer cargo adicionalmente de una cuestión en la que insistió el honorable diputado respecto de la defensa vinculada a los capítulos de la acusación y que tiene que ver con la imputación de cohecho que existe hoy en día en contra de don Luis Eugenio Díaz. En resumen, lo que ha sugerido la acusación tanto en su primera intervención cuanto en la réplica es que el ministro señor Beyer habría incurrido en la falta constitutiva o consistente en la omisión de denuncia de un delito por el hecho de haber tenido en su poder en algún minuto un contrato que vinculaba a don Luis Eugenio Díaz con la Universidad del Mar.
En primer lugar, llama la atención que se pretenda fundar esta acusación constitucional en una eventual falta cometida por el ministro señor Beyer, porque obviamente a él no se le atribuye nada vinculado al cohecho, a él se le atribuye la omisión de la denuncia. Y en el Código Procesal Penal la opinión de denuncia se castiga como falta. Y si uno atiende a lo que ha dicho esta defensa, en particular el profesor Barros, respecto de la entidad de las causales que autorizan la acusación constitucional, que son el afectar gravemente el honor de la nación, cometer algún delito de traición, de concusión, o bien incurrir en omisión en el cumplimiento de las leyes, la verdad es que intentar llevar la falta o la comisión de una falta al nivel de una sanción, al nivel de una infracción que sea suficiente para acusar constitucionalmente, es simplemente perder de vista cuál es el sentido de la acusación constitucional. Un ministro de Estado no puede ser acusado constitucionalmente por haber cometido supuestamente una falta, que es lo que dice el acusador. Pero además el ministro señor Beyer no ocurrió en esa falta, porque lo único que él tuvo a la vista en su oportunidad fue el contrato entre el señor Díaz y la Universidad del Mar. De hecho, con el criterio del honorable diputado, incurrieron en la omisión que él imputa al ministro señor Beyer, el señor Basso, que era funcionario público, que fue el que proporcionó el contrato, y el Contralor General de la República, que no solamente recibió ese contrato, sino que además investigó. Pero curiosamente, aquí se discrimina y se imputa la falta solamente al ministro señor Beyer, y nada se dice respecto al señor Basso, y nada se dice respecto al Contralor General de la República. Eso es un argumento completamente oportunista para los efectos de imputarle algo al ministro. Pero más aún, honorable Senado, ocurre que el delito de cohecho que se le imputa al señor Díaz no consiste en haber firmado ese contrato con la Universidad del Mar. Consiste en haber firmado el contrato y en no haber declarado su inhabilidad al efecto de no intervenir en la comisión de acreditación. Porque en la ley de acreditación existe la regla de que quienes tengan una inhabilidad deben declararla precisamente para no incurrir en un conflicto de intereses. De modo que el delito de cohecho que se le atribuye al señor Luis Eugenio Díaz es un delito de cohecho que se compone de un acto complejo, que consiste en haber firmado un contrato, haber prestado asesoría, no haber declarado su inhabilidad y haber intervenido en la comisión de acreditación. Y eso no es lo que se le atribuye al ministro señor Beyer haber tenido a la vista. A él se le atribuye, y fueron textuales en este sentido, haber tenido en sus manos el contrato. Por lo tanto, es completamente infundada la imputación que se realiza, sosteniendo que él habría omitido denunciar algo, porque de la lectura del contrato, lo único que se podía inferir era que el señor Díaz era asesor de la Universidad del Mar. Pero si la ley de acreditación admite que los funcionarios públicos sean asesores y tengan que declararlo, ¿qué importancia tiene que él haya sido asesor? Absolutamente ninguna. ¿Qué omitió el ministro? Absolutamente nada. Es todo lo que tenía que señalar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rostil. Señor Barro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a referir algunos puntos iniciales y después voy a hacer un alegato de cierre. ¿Pudiera saber a través del secretario cuántos minutos me quedan restantes? Muchas gracias, señor presidente. A ver, primero quiero referirme al tema de si este es un juicio político en el sentido de una apreciación política que tiene que hacer este Senado de la República. Ya lo voy a decir más adelante en la parte que tengo escrita para como escrito de cierre, como alegato de cierre. Pero el hecho de que estén las dos grandes cámaras políticas, la Cámara de Diputados como acusador, el Senado de la República como sentenciador, no significa que este no sea un procedimiento jurídico. Más aún cuando la causal está establecida por la Constitución Política y el ilícito está constituido por la Constitución Política. La Constitución Política define cuál es el ilícito que da lugar a este juicio. Llamémoslo jurídico constitucional, llamémoslo político constitucional, llamémoslo como lo sea, pero es un juicio con un ilícito que además acarrea una sanción y que además ordena al Senado de la República enviar los antecedentes a los tribunales para saber para que castiguen los delitos que se hayan cometido. Por consiguiente, este juicio, el hecho de que participen las dos cámaras, solamente significa que el ordenamiento constitucional chileno saca esta materia de la competencia de los tribunales ordinarios de justicia
y lo lleva a las instancias políticas más esenciales, porque son las que son responsables de cuidar aquellos valores, aquellas cuestiones que son esenciales para el funcionamiento del sistema político y constitucional chileno. Es un problema de jerarquía, no es un problema de materia. En segundo lugar, el diputado Chagüín ha hecho una serie de referencias, a que existen distintos procedimientos en cuya virtud se podría buscar, digamos, ejercer funciones de fiscalización. Las normas de procedimiento señalan cómo se hacen las cosas. Las normas de procedimiento no señalan facultades. Las facultades las establece la ley, estableciendo facultades fiscalizadoras. El procedimiento lo único que hace es simplemente decir cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, esas normas no son, esas normas del procedimiento no son relevantes. Una pequeña nota respecto a la Universidad de Santo Tomás. La historia es correcta, pero es incompleta. El experto primero dijo que no debía haber, que debía cobrarse intereses. Después dijo que atendía la circunstancia de que resulta que había dos entidades que estaban participando en una especie de cuenta de participación que es perfectamente legítima, incluso cuando con entidades que no persiguen fines de lucro, que estaban participando en un proyecto conjunto. Se explicaba que fuera sin intereses, porque era una forma de financiamiento. Pero agregó, pero hay un problema, que son los arriendos. Eso fue lo que agregó el experto. Pero el experto no tenía antecedentes ni capacidades ninguna para juzgar si esos arriendos eran correctos o eran incorrectos. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? El ministerio simplemente dijo: contratemos una empresa internacional, Colliers, que es conocida, digamos, a mí mismo en mi arbitraje muchas veces he contratado Colliers para que como perito, y resulta que este Colliers lo que hace es valorar si los arrendamientos están correctos o incorrectos y estima que atendía las circunstancias son correctas. ¿Qué alternativa tenía el ministro de Educación o el órgano respectivo dentro del ministerio sino cerrar la investigación? Respecto de las notas de Contraloría, el tema de Contraloría es bien delicado. En cuanto a las facultades que tendría el ministerio o el ministro de Educación respecto de recaer información, en el año 2010 fue rechazado el reglamento de la ley 20.129 sobre aseguramiento de la calidad de la educación. ¿Y por qué fue rechazado? El reglamento en estudio solo puede establecer información específica que podría ser requerido por la unidad de autoridad, así como especificaciones técnicas de la misma, no pudiendo incluir datos de carácter personal de las personas señaladas en los artículos anteriores. Acorde a lo expuesto, debe manifestarse que si bien el artículo 50 no define qué debe entenderse por información específica, concepto genérico que se debe precisar en conformidad de la ley, en el reglamento en trámite, ella debiera referirse a aquellos aspectos concretos que permiten individualizar al conjunto de alumnos y docentes, pero en ningún caso antecedentes que permitan identificar o hacer identificable a una persona en particular. En armonía con lo anterior, dice el Contralor, es dable precisar que la expresión a lo menos que usa el artículo 50 en el comento no puede entenderse referida a cualquier tipo de información, incluida la de carácter personal, pues ello debió establecerlo expresamente en la ley. Y por eso fue rechazado el reglamento, fue rechazado el proyecto de reglamento, que recién vino a salir en el año 2012. Y ese reglamento está en el artículo 16, establece que la institución de educación superior tendrá que entregar resultados financieros, ficha estadística general, sin designación de nombre, precisamente porque la Contraloría había rechazado la búsqueda de mayor información. Después, ante una solicitud de los senadores Girardi y Letelier respecto de el cumplimiento por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Educación y de Justicia, cursada en julio de 2011, ¿qué dijo el Contralor? Dijo que se debe proporcionar a los parlamentarios la información respectiva. Eso es una cosa anterior a un dictamen anterior a la época en que el ministro Beyer asumió el ministerio. Pero después dice: sin embargo, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Justicia están obligados a fiscalizar en el ámbito de su competencia que le atribuye la legislación vigente. O sea, lo que hace precisamente, por un lado, restringe clarísimamente el Contralor al tratar el reglamento de la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y por el otro lado dice
de acuerdo con la legislación vigente. Por último, respecto del caso de la Universidad Gabriela Mistral, es interesante, muy interesante el caso de la Universidad Gabriela Mistral. Voy a citar textualmente lo que dice el dictamen del Contralor. En consideración a los documentos tenidos a la vista, corresponde observar que la solicitud de la citada División de Educación Superior realizada en la Universidad ocurrente, vale decir la Universidad Gabriela Mistral, en julio de 2012 respecto de datos personales de los alumnos matriculados y titulados entre tal y tal año, precisamente para obtener. Esa era una cosa esencial, porque resulta que solamente conociéndose cuáles eran los alumnos que habían sido egresados durante esos años, el Ministerio podía hacer un seguimiento de cuál había sido su carrera profesional posterior. Y por eso era un dato esencial para hacer un ranking de calidad de la educación. ¿Y qué le dice el Contralor? El Contralor le dice, en cuanto a la eventual pretensión del Ministerio de clasificar las instituciones de educación superior según el riesgo que reporten para sus usuarios, eso es para sus estudiantes, cumple este Contralor con advertir que en virtud del principio de juridicidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución, los órganos públicos deben someter su actuar en la Carta Fundamental y a las leyes sin que tengan más atribuciones que las expresamente les ha conferido el ordenamiento jurídico. O sea, el Contralor General de la República hizo una opinión genérica en una comisión, señor presidente, que tenía por fin simplemente investigar la educación superior. No asiste el Contralor a la comisión que estudió el tema de la acusación contra el ministro Beyer, y en sus dictámenes dice exactamente lo que ha sostenido esta defensa, que las facultades que tiene el Ministerio de Educación en esta materia son extremadamente restringidas. Hecha esta reserva, señor presidente, voy a terminar con una pequeña minuta de cierre de mi alegato. Honorable Senado, se ha generado injustamente la impresión de que quienes voten por la culpabilidad del señor ministro están en contra del lucro del sistema universitario y viceversa. Esta impresión es completamente infundada y carece de toda fundamentación, como bien saben los honorables miembros de esta corporación. El rector Fernando Monte ha calificado esa asociación como ridícula. Sin embargo, esta contradicción entre apariencia y realidad es crucial en la función de jurado que le corresponde a este Senado. Este libelo contra el ministro Beyer no es contra el lucro de la educación superior. No es un libelo que va contra la prohibición del lucro en la educación superior. Este libelo simplemente es una manera de evitar la tarea más cuidadosa que supone establecer un ordenamiento institucional en este país en esa materia. Este es un tiempo en que los estudiantes reclaman con determinación un derecho a una educación de calidad. Es comprensible y natural, señor presidente, que los actores políticos o quienes de alguna manera cumplimos colateralmente funciones en el ámbito público nos sintamos en falta. Las manifestaciones estudiantiles del año 2011 lograron poner en discusión graves problemas que estaban latentes en germinación, en parte escondidos tras un velo de ignorancia colectivo. Incluso en lo personal, si se me permite una referencia de este tipo, siempre he creído que la educación de calidad contribuye como nada al crecimiento de las personas para que sean dueñas de sí mismas en una sociedad más vivible y más justa. A pesar de eso, y aunque por vocación he enseñado por muchos años y hasta hoy en la Universidad de Chile, pertenezco, sin embargo, al enorme grupo de chilenos que por años en estas materias hemos actuado como imbéciles felices. Por todas las ideas, pero todas las ideas y propuestas que se manifiestan en la sociedad civil, honorable Senado, se marchitan si no adquieren la forma de políticas públicas. Los problemas de financiamiento, los problemas de calidad, los problemas de integración, los problemas de igualdad de oportunidades en nuestra educación se deben materializar en ley de presupuesto, en instituciones de gobierno con poderes y capacidades suficientes para ejecutar y fiscalizar las políticas públicas, en estímulos económicos a los establecimientos educacionales y a las familias, en formas organizacionales que garanticen un buen gobierno a los colegios y universidades, e infinitamente así sucesivamente. La educación tiene que ver con el encadenamiento de las generaciones, donde los padres están preocupados por lo que ocurrirá con sus hijos. Cada generación
tenemos la responsabilidad respecto de la que nos sigue. Y esa tarea se ha cumplido mediocremente en nuestra sociedad por muchas décadas, esto es en nuestra propia generación. Al ministro Beyer esta preocupación le ha sido muy profunda y sentida en su trabajo como intelectual en el CEP y en la universidad, como lo han expuesto transversalmente, uno tras otro, todos los mayores expertos de educación en la materia, en Chile. Así lo muestra la participación generosa en cuanta instancia de reflexión haya habido sobre la materia, a nivel político o a nivel académico. La peor y más infértil respuesta como sociedad que podemos ofrecer a estas carencias, que hemos ignorado como imbéciles felices, es encontrar una víctima, bajo la ilusión de que con su sacrificio quedaremos purificados de nuestras responsabilidades colectivas. No es el alivio propio y efímero de un rito de expiación lo que los estudiantes de nuestro país en verdad demandan. Se nos exige ante todo franqueza, inteligencia y sobre todo mucho trabajo para dotar a nuestro sistema educacional de un diseño racional y comprensivo. Voy a permitir una cita pedante. El muy sabio Platón, quien fue testigo de la injusta condena de su maestro Sócrates, afirmó que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Honorables senadores, la condena del ministro sería una injusticia. Es responsabilidad de quien juzga cuidar la nobleza de esa función y no afectarla a la prosecución de otros fines, por interesantes y nobles y valiosos que sean, porque eso supone simplemente sacrificar a una persona inocente. Hasta ahora los esfuerzos del Estado se centraron en potenciar el acceso a la educación. Y con constatar esa realidad, la mayoría vivimos por muchos años contentos. La exigencia actual es encauzar institucionalmente la demanda ciudadana de que junto a esa mayor cobertura nuestro sistema educacional asegure estándares concretos de calidad. Eso es lo que con toda razón los estudiantes y sus familias esperan de la política. No es el sacrificio injusto, inútil y desproporcionado al ordenamiento constitucional y legal. Esa regla proviene de una antigua tradición que en Chile ha sido recogida desde el año 1828, seguramente bajo inspiración británica. Los ilícitos que dan lugar a esta sanción son actos extremadamente graves y excepcionales. Este no es un procedimiento para hacer valer la responsabilidad política de un gobierno, sino uno orientado a hacer valer la responsabilidad personal de un ministro. Esa es su función, en particular desde que se incluyeron en la última gran reforma constitucional las interpelaciones parlamentarias. El hecho de que el mecanismo de acusación constitucional haya sido injustamente utilizado en otras ocasiones recientes, como ha hecho referencia el propio ministro respecto de la ministra Proboste, no justifica que la práctica se reitere. Por lo demás, así lo ha expresado la propia ministra de Educación, entonces destituida. Es esta la oportunidad para dar a esa norma un sentido que se ha deteriorado en una práctica que ha transformado esta institución de clausura en un medio ordinario impropio de la disidencia política, a una costa de inocentes. Los precedentes que razonablemente pueden doler a muchos no operan como justificación, sino más bien como advertencia. Esa es la invocación a vuestra conciencia que esta defensa quisiera remarcar al finalizar esta exposición, que nace de una profunda convicción compartida por el ministro Beyer. Honorables senadores, prestad oídos a las nobles y ponderadas palabras del rector Fernando Montes. Comillas. Tengo la impresión de que el ministro no tiene todas las herramientas. Todos estamos convencidos que ha habido violación de la ley, y eso se sabe desde hace años. El ministro nos ha pedido los balances que se han publicado, pero no tiene poder de ver las cuentas, ni analizar cómo se elabora ese informe. En Chile puede haber muchas trampas, pero no están las herramientas, ni una razonable escala de sanciones. En ese contexto no ha habido voluntad de control, y eso ha sido general. La ley de la superintendencia es un intento, así que yo le suplicaría a los políticos que por el bien común se pongan a hacer una cosa en serio en este punto, y lo mismo en el problema de la acreditación. Pero hoy todo está centrado en la persona del ministro, se echa a perder el clima político y tienen paralizada la discusión de leyes que deberían acelerarse. Me duele lo que ocurre con la acusación, dice Montes, porque la política debe ser el sueño del bien común, donde los pequeños partidismos no impidan esa búsqueda. Beyer ha dado pasos hacia una educación más justa y menos segregadora, que justamente es lo que el país necesita. Por eso me parece curioso que se proceda con esta acusación en el Congreso. Honorables senadores, la regla que rige estos procedimientos es sabia. Terminada esta audiencia, os da tiempo para reflexionar antes de emitir vuestro veredicto de conciencia. Esto es personal.
quisiera invitarlos a la siguiente reflexión. Los estudiantes reclaman con toda razón una educación de calidad. ¿Qué lección les daréis con vuestro veredicto? El Senado daría la peor lección de educación cívica posible si acogiera la acusación. Habría enseñado a nuestros estudiantes que las reformas profundas no requieren del a veces fatigoso trabajo legislativo. Les habría enseñado que un ministro de Educación debe privilegiar el clamor difuso de la calle, aún por encima de la ley, del Congreso y de la razón. Les habrá enseñado que los parlamentarios no están llamados a ejercer su juicio, sino a replicar las presiones. Les habrá enseñado que la paciencia, el tesón, la prudencia, el respeto a la ley no son virtudes públicas. Demasiadas reformas políticas pendientes existen en educación para que se paralice lo poco que están dando. Honorables señores senadores, escuchemos a nuestros estudiantes y su justo clamor, pero junto con ello, darles ejemplo de las virtudes políticas que han hecho grande este país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor abogado. Señor ministro, estamos por cerrar la presentación de la dúplica de la defensa. Se ha cumplido con los objetivos establecidos en esta sesión. Le quiero recordar a los colegas que mañana está citada la sesión especial para empezar a pronunciarnos respecto de la acusación. Lo que hemos establecido es una fundamentación de 15 minutos por senador de una vez, y posteriormente, una vez que se termine la fundamentación de aquellos colegas que quieran hacer uso de la palabra, tendremos 3 votaciones electrónicas, una por cada capítulo. Les recuerdo que mañana se inicia ofreciendo la palabra por abecedario, así que a partir de mañana entonces, colegas, en la sesión especial continuamos. Por haberse cumplido el objetivo de esta, se levanta. Estás viendo TV Senado.